Ujú. Ok, entonces, bueno, buenos días a todas las que están por acá y a don Elías. Hoy tenemos una sesión magistral. Cualquier cosa les... Ajá. Si se les abre el micrófono, yo se los voy desactivando para poder escuchar bien. Les comentaba que hoy tenemos la última sesión magistral que amarra los temas que vimos de manejo de suelo, manejo de cultivos y ya estamos en la parte de agroforestería. Ah, bueno, ya doña Merita pudo conectarse. Entonces, tenemos varias preguntas para don Elías. Igual, si les van surgiendo otras, las podemos ir revisando en este ratito. Pero sí, ¿verdad? Cualquier cosa como para poder ir sintetizando ya todos estos contenidos que son similares, pero sin embargo van como trabajándose de manera independiente. Entonces, don Elías, buenos días. Si quiere hacer una pequeña presentación también, como quien es usted otra vez, y ya después podemos iniciar con las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Fernanda. Saludos a usted y a todas que están aquí en el grupo. ¿Me escuchan bien? Muy bien, entonces yo soy Elías de Melo, trabajo en el CATIE ya 21 años. Soy brasileño, pero ya tengo unos 26 años de Costa Rica, ya casi soy tico también. Y he estado, pues, en los últimos 21 años, pues, trabajando muchísimo en lo que es el manejo sostenible de cafetales, todo lo que son buenas prácticas, el tema del diseño y manejo de sistemas agroforestales, el asocio con árboles, el manejo con árboles. Y pues he estado pues coordinando varios proyectos, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel internacional. Coordino um experimento em CATI, que já tem 21 anos, onde estamos evaluando 20 sistemas de produção de maneira contínua e hemos pues aprendido muchísimo sobre as relações ambientales dentro de los diferentes sistemas e a lo largo desses 21 anos também hemos utilizado muchísimo uma rede de fincas que chamamos fincas de validação, de aprendizaje aplicado, e em total, pues, hemos trabajado com mais de 1.500 fincas em toda a América Central. Algumas estão em Costa Rica e damos seguimento a lo largo del tempo, de maneira que nos gusta muito, não só a investigação em las estações experimentales, em la finca de Katia, pero também a validação em fincas de produtores, de maneira que o conhecimento que vamos generando siempre es pues validado en campo, en las condiciones de las fincas. Así que será un gusto estar el día de hoy. Yo comentaba con Fernanda que si fuera necesario en otro momento, pues retomar algún otro tema. Buenos días. Si fuera necesario retomar algún otro tema que consideren relevante, podemos programar, pero tengo entendido entonces que la gran mayoría de ustedes son productoras o están apoyando la producción de café, ¿verdad? Entonces, aquí en el grupo de las 11 que está aquí, ¿cuántas son productoras? Vamos a ver. Pueden escribir o levantar la manita o abrir la Así cámara, es. como Tenemos, prefieran. sí. Entonces, doña Rita es productora, un gusto enorme. ¿Quién más es productora? Vamos a ver. Ana también. Ok, Rosaura. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, Lo que va bueno, variando son como las etapas en las ok, que algunas están, algunas llevan más años, otras están empezando, pero sí muy todas. bien. Emerita también es productora, excelente. Sharon, muy bien. Entonces, qué bien, pues que tenemos una buena representación en el grupo. Voy a referirme a las preguntas, pero en cualquier momento que ustedes quieran intervenir, que quieran comentar algo, que quieran, pues, sacar alguna duda, pues estoy ahí a la orden. Maricruz dice que la familia de ella produce café. Muy bien, entonces tiene buena herencia, ¿verdad? Excelente.
Muy bien, entonces aquí tengo la lista que Fernanda me compartió y voy a referirme a la primera pregunta. Dice, ¿qué árboles pueden sembrar en el cafetal para combatir el cambio climático? Muy bien, entonces eh, hay varias cosas que se podría decir con esta pregunta, ¿verdad? Definitivamente, el cambio climático trajo más temperatura a los cafetales. Entonces, todas las zonas cafetaleras están experimentando un aumento de temperatura. Entonces, es un punto muy importante. Necesitamos los árboles para regular la temperatura. Y varios árboles pueden contribuir a eso, a lo que llamamos mejorar el microclima. El microclima se refiere al clima de la finca, ¿verdad? El clima dentro del cafetal. Cuando yo hablo del clima de mi región, yo estoy hablando de la zona más grande, pero cuando hablo del microclima, disculpe, un momentito. Cuando me refiero al microclima, yo me refiero justamente a la plantación, al cultivo del café. Entonces, ahí en ese caso, muchas especies ayudan a mejorar el microclima. Cuando estamos hablando de cambio climático y de los árboles, hay muchos servicios que los árboles pueden dar. Por ejemplo, si yo tengo un cafetal expuesto al sol, va a haber una mayor tendencia a secar el suelo, a estresar el cultivo. Entonces, si yo quiero controlar la humedad, si yo quiero controlar la humedad en el suelo, necesito tener el aporte de los árboles. Entonces, en ese sentido, muchas especies pueden contribuir. Hay un tema muy importante. Los árboles capturan el exceso de dióxido de carbono que está calentando el planeta. Entonces, los árboles capturan ese exceso de carbono. Ese carbono queda en la madera, en las ramas, queda acumulado ahí, queda en las raíces. Entonces, de esa manera, los árboles también ayudan. Los árboles también ayudan a, digamos, a retirar el exceso de carbono que está calentando el planeta. Entonces, la mayoría de las especies tiene esa función. La casi totalidad de las especies, perdón, tiene esa función de atrapar el exceso de carbono que está en la atmósfera. Entonces, hay una lista importante de árboles que podemos seleccionar. Hay árboles que capturan más carbono que otros, pero en general, todos los árboles capturan carbono. Un punto fundamental, quando estamos falando de câmbio climático, estamos falando de que estamos, muitas vezes, emitindo gases a partir de los combustíveis fósseis, a partir de insumos hechos a partir do petróleo, os fertilizantes, principalmente os nitrogenados, ajudam a emitir gases de efeito invernadero. Então, um elemento importante é que temos que reduzir essas emissões de gases que calentam o planeta. Então, de que maneira os árvores podem ajudar a que podamos reduzir esses gases? Bueno, há árvores que funcionam como aportadores de nutrientes, de abono, através de las hojas, através de las raízes, de la fijação de nitrógeno. E, em esse caso, os árboles que cumprem mais essa função são os chamados árboles leguminosos, que são os porós, que são as guavas, ¿verdad? El madero negro. Entonces, vean ustedes, la primera pregunta es ¿qué árboles sembrar? ¿Verdad? ¿Qué árboles sembrar? Y como ustedes pudieron ver en mi comentario, podemos sembrar varios tipos de árboles. Yo voy a compartir con ustedes
un archivo. Vamos a ver. Compartir pantalla. Hay una lista importante de árboles presentes en los cafetales. Hemos hecho un estudio en el pasado donde encontramos más de 250 especies. Déjenme aumentar aquí el tamaño de la letra. En los cafetales de América Central, de Costa Rica. Entonces, nosotros agrupamos los árboles en 3 grupos para poder facilitar la conversación. Entonces, tenemos los árboles de servicio, ahí los que están de color verde, todo lo que es poros, vamos a ver aquí para abajo, ¿verdad? Los poros, el madero negro, las ingas, ¿ves? Los que están de verde a la izquierda, la leucaena. Essas especies son las llamadas especies de árboles de servicio. Y son muy importantes porque ellas nutren los cafetales con el material de la poda. Hay que podar regularmente, mínimo 2 veces al año, para regular la entrada de luz y el aporte de nutrientes de las hojas, que son muy ricas en nutrientes. Entonces, si yo quiero contribuir a reducir emisiones y depender menos de insumos químicos, esos árboles son fundamentales porque alimentan y nutren los cafetales. Entonces, yo siempre digo que los cafetales deberían todos tener árboles de servicio, porque ellos cumplen varias funciones. Los maderables, que pueden ser muchos, pueden ser el cedro, el laurel, el jaúl, hay varias especies, ¿verdad? Ciprés, la grevilla, gallinazo, enfim, caoba, el cortés amarillo. Entonces, tenemos varias especies que son maderables, o sea, tiene el potencial de producir madera. Esos árboles que están en azul ahí, ellos en general tienen alta capacidad de acumular carbono, porque justamente tiene altos volúmenes de madera y la madera está llena de carbono. Entonces, del punto de vista de atrapar carbono, los maderables deben estar presentes en los cafetales. Entonces, yo combinaría siempre árboles de servicio con maderables. Luego, los productores tienen interés también en diversificar sus cafetales. Entonces, hay la lista de los frutales. Los frutales, hay varios frutales que encontramos en cafetal, ¿verdad? Están las anonas, está el aguacate, el pejibay, los cítricos. Entonces, están los bananos, ¿verdad? En fin, hay varias especies que pueden estar presentes en los cafetales. Los frutales, ellos tienen una función de brindar productos complementares, pero también capturan carbono, entonces uno puede decir que ayudan también en esa tarea. Pero su función principal es diversificar la producción. Y en ese sentido, yo diría que en términos de estar presente, pensando en clima, solo si el productor tiene interés de tener un cafetal diversificado, y en ese sentido, pues, podría también incluirlos en los cafetales. Entonces, vea, la primera pregunta ya nos abrió varias ideas asociadas a qué árboles pueden ayudar al cambio climático. Todos los grupos ayudan, pero en términos de carbono, los maderables ayudan más, y en términos de reducir la dependencia de fertilizantes químicos e insumos químicos, los árboles de servicio.
ellos también capturan carbono, pero como estamos haciendo podas para regular el tamaño, la cantidad de carbono es menor que en relación a los maderables. Muy bien, todo lo que he hablado, ¿ustedes entendieron? ¿O hay alguna duda? Hablé demasiado, ¿verdad? Más bien súper claro porque ya hay como ideas específicas o propuestas específicas, digamos, de cuáles son posibles combinaciones. Muy Por aquí bien, están entonces, diciendo que todo bien y muy claro. muy Ah, doña bien. Miley Sí. tiene la manita levantada. Adelante. Sí, bueno, muy interesante la propuesta. Solo tengo, bueno, una consulta ahí, porque aquí, bueno, de la zona de nosotros estamos a más de un poquito 1.600 metros. Hemos notado, digamos, que el poro, el tradicional, el que toda la vida ha servido de sombras, ya no se está regenerando. Y el huitite también. Muy, Esto es debido al cambio climático, que como a veces pienso yo que como llegan especies nuevas de aves, ¿será que ya traen un trato diferente al árbol o no sé? hay un tema muy importante. Hay una enfermedad que está atacando a los poros en varias zonas cafetaleras. Entonces, habría que ver, dona Miley, cuál es la realidad de su zona. No afecta a todos los tipos de poros de una sola manera, afecta más uno que otros, pero en esos casos, entonces la idea es buscar las ingas, las guavas y especies de poró que no esté presentando problema. Entonces, hay que revisar varias, hay que comparar el comportamiento de varias especies de poró. El poró gigante, que de la hoja grande, es el que está teniendo mayores problemas. Entonces, se puede ir buscando otros porós, ¿verdad? Pero en todo caso están las ingas que podemos ir utilizando para incorporar a los cafetales. Muy bien. Sobre eso, ¿estamos bien? ¿Hay algo más que queramos comentar sobre eso? Podemos pasar a otra pregunta. Esta segunda pregunta viene de la sesión de introducción al cambio climático. Entonces, Ok, desde ahí como que la hemos ido moviendo por varias sesiones, pero creemos que aquí es donde vamos a poder contestarla ya como a profundidad. muy bien. Entonces, la pregunta 2, Fernanda, por favor, lea la pregunta 2 para ir Sí, variando las voces. usualmente, de hecho, yo voy diciendo las preguntas, entonces Ok, como muy usted bien. prefiera. Ok, la segunda pregunta es, ¿a qué edad ya un bosque más bien produce dióxido de carbono por descomposición orgánica? O sea, que no es tan eficiente para combatir el cambio climático. Entonces, la pregunta dice, hay una época en que los árboles ya no son tan eficientes para atrapar, continuar atrapando carbono, ¿verdad? Hay un detalle muy importante. Queremos que los árboles estén todos los años atrapando el exceso de carbono en la atmósfera. Los árboles son más eficientes en esa tarea durante su fase de desarrollo, ¿verdad? Durante su fase de desarrollo. Y eso va a depender, entonces, del ciclo de vida de los árboles. Hay árboles que tienen ciclo de vida corto, árboles que tienen 25, 30 años, hay unos que incluso menos, ¿verdad? Pero hay árboles que pueden pasar de los 100 años, 150, 200 años. Entonces, eso va a variar de cada especie. Entonces, en general, en los bosques que ya fueron intervenidos, en los árboles de nuestras fincas, la mayoría de las especies están capturando a cada año carbono durante muchos años. Entonces, yo diría que
ese tema no es tan relevante, porque no tenemos árboles muy viejos en las plantaciones de las fincas. La mayoría de los árboles no pasa de 100 años, de 40, 50 años. Entonces, en ese sentido, diría yo que ese tema no es un tema trascendental. Y otra cosa importante, claro, un árbol muy viejo, ele já não vai ter a mesma capacidade de capturar carbono, pero ele está guardando grande quantidade de carbono em seu tronco, ¿verdad? Então, ele é um reservório de carbono. Então, aún estando viejo, se está vivo, ele está aí almacenando o carbono. Então, esse é outro ponto por el qual eu digo que essa discussão não é tan fundamental, ¿verdad? Porque es como que, no, los árboles tal vez no sea tan importante. Yo considero que en cualquier condición ellos son muy, muy importantes. Hay un tema clave. Si yo estoy sembrando árboles en mi finca y el árbol está en una edad madura, ya tengo un buen volumen de madera, entonces yo puedo aprovechar ese árbol y ojalá sea para construcción, para muebles, porque o carbono seguirá guardado. Então, um árvore maduro pode ser perfeitamente cortado e seguirá guardando carbono se eu não queimo a madeira, se eu uso para muebles, para construção. Por isso, há um tema muito importante. Não deveríamos de nos preocupar de cortar um árvore se estamos sembrando mais de lo que cortamos. Então, uma estratégia muito importante é continuar sembrando árvores todo o tempo e quando um árvore já está maduro, já está bem desenvolvido, aproveitá-lo em muebles, em construção, em postes, e ele vai seguir guardando o carbono. Então, evidentemente, muita gente diz, que lástima cortar um árvore, pero os árvores podem ser, digamos, renováveis, pode ser sembrado novos árvores e, aún depois de cortado, podem seguir dando benefício ao tema do câmbio climático. Então, é muito importante que entendamos isso, porque muita gente crê que está proibido cortar árvores. Quando é proibido cortar árvores? Bueno, quando é uma área de conservação, quando é uma área de proteção, porque necessitamos manter a natureza intacta. Esse é o propósito dessas áreas. Ou quando eu tenho uma fonte de água, quando eu tenho as márgenes de um rio e devo estar protegendo, então aí eu devo manter os árvores todo o tempo. Agora, se eu tenho os árvores dentro de los cultivos, tenho em los pastos, em las cercas, eu posso ter sempre árvores e sempre posso estar aproveitando árvores a cada certo tempo, com uma quantidade de árvores que eu pueda cortar, que facilmente pode ser substituído por los árvores novos que vão crescendo, ¿verdad? Eu tenho uma publicação que acabo de divulgar em los medios de CATIE desta finca, que se chama Finca Cañaveral, que está em São Pablo de Três Eques, entre Turrialba e Siquirres. É uma finca muito bonita, eu posso compartilhar com vocês o documento. Eles têm árvores em café, árvores em canha, árvores em cacau. Oigan, árvores em canha. Há gente que pensa que a canha não pode ter árvores. Muito bem, eles têm já a quantidade de madeira que podem cortar a cada ano sem afetar o desenvolvimento de los árboles. Comercializam a madeira, utilizam madeira para a finca e, dessa maneira, usam de maneira racional o componente arbóreo. Pero todas as vezes que chegamos aí, a finca sempre tem árvores, ¿verdad? Então, claro, eles cortam alguns a cada ano, pero a cada ano siembram e cuidam mais árvores de lo que corta, de maneiras que eles sempre vão ter árvores para aproveitar e comercializar. Então,
concluyendo la respuesta. Los árboles muy viejos ya no capturan tanto, pero guardan mucho carbono en la madera. Entonces, un bosque viejo está guardando, ¿verdad? Aunque muchas veces ele libera mucho carbono, ¿verdad? A través del proceso de fotossíntese, porque ya son árboles que ya quedaron muy viejos y ya no capturan tanto carbono. Entonces, durante el día atrapa el carbono, durante las noches esos árboles liberan bastante carbono cuando están muy viejos, pero aún liberando carbono, cuando están muy viejos, ellos siguen guardando una cantidad importante. ¿Entendieron eso? Una ¿Entendieron? pregunta. Adelante, sí. Ahí, ¿qué se recomienda, digamos, si yo en mi finca tengo árboles de 30 años, por ejemplo, y recién estoy empezando a sembrar? Como, ¿cuál es el ritmo al que puedo ir, digamos, quitando unos para el proyecto que quiera, digamos, sabiendo que ya estos otros están cumpliendo un rol importante, ¿verdad? Que están desarrollados lo suficiente como para cumplir ese rol dentro de la finca. Así es. Bueno, digamos que si yo tengo una especie, que puede ser, por ejemplo, el laurel, para dar un ejemplo, el laurel de 30 años ya es un árbol bastante maduro en general. Entonces, si yo voy a establecer un cafetal y hay árboles de laurel con 30 años, yo debería, antes de sembrar, cortar esos árboles muy maduros y muy viejos. Y, evidentemente, planificar la siembra de árboles nuevos, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación que damos. Si son muy viejos, mejor cortarlos, en el caso de laurel, si son de 25 o 30 años, y sembrar o dejar regenerar árboles. Ahora hay un tema importante, Fernanda. Si yo tengo un árbol muy maduro, pero está muy sano, y es un árbol semillero de muy buena calidad, entonces yo puedo dejar algunos que yo crea que, ¿verdad?, que no está podrido en la raíz, ¿verdad? Hay algunas técnicas que uno puede golpear abajo, ver si hay huecos, pero si es un árbol muy sano y produce bastante semilla, en el caso del laurel, entonces podemos dejar algunos árboles madres que tengan buena forma, que sean árboles muy bonitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del laurel, yo no necesito hacer un vivero. Van naciendo dentro del cafetal y lo que voy haciendo es que voy seleccionando. Yo voy dejando aquellos que están a buena distancia, voy dejando aquellos que tienen buena forma, y la naturaleza nos ayuda sin que yo tenga que sembrar esos árboles. Entonces, ese también es un criterio que utilizamos para orientar la siembra. Orientar el tema de los árboles en el cafetal. Ahí hay alguien que comentaba que tiene, déjeme ver aquí el chat. Vamos a ver. Momentito. Dice... ok, vamos a ver aquí. Ok. Dice Katia, yo necesito cortar unos cipreses. ¿Saben? Alguien que compre. Katia, la Oficina Nacional Forestal, la ONF, ella tiene página web, tiene teléfono, ONF, Oficina Nacional Forestal. Ellos están vinculados a los compradores de madera, las industrias. Ellos pueden informar, por ejemplo, quién son compradores de ciprés, y con suerte usted puede encontrar ahí cerca de su finca, ¿verdad? Entonces, le recomiendo entrar en contacto con la ONF. Algo muy importante, es bueno saber el precio. Ellos tienen la tabla de precios de madera en pie, madera cerrada. Entonces, hay que hacer números.
y ver cuál es la mejor manera de vender. Por ejemplo, hay maderas que si yo vendo aserrada en tablones o en blocks, yo puedo pagar a un serrero a que aliste la madera y yo vendo la madera y tengo un mejor ingreso si ella ya va procesada. Então, eu posso comparar quanto tenho que pagar ao serreiro e quanto eu vou vender a madeira aserrada, verdade? E aí veo minha ganância. E comparo com a venda do árbol em pé. E aí eu analiso, vale a pena vender em pé ou melhor contrato a um serreiro que me aliste a madeira. Também vai depender da quantidade, do volume de madeira que você tenha para vender, verdade? A ubicação de seus árvores também é importante para que você planifique a venda. Vamos a ver, Ana, dice Ana Ortega, em meu caso, eu tenho vários árboles de eucalipto de 25 anos. Se pode substituir? Sim, claro, se pode substituir. Então, você pode, por exemplo, planificar a corta de los árboles. Não sei se estão dentro do cafetal ou estão em el borde. ¿Aonde estão, Ana, os eucaliptos? Están en el borde. É muito mais fácil, então, ¿verdad? Então, Ana, algo importante. Se eles estão funcionando como barreira rompe-viento, então você tem que ir pensando de ir cortando alguns e já ir plantando outros em lugar de eles, ¿verdad? Porque se estão funcionando como uma barreira rompe-viento, se eu corto todos de uma vez, então vou ter um incremento de los vientos. Então, analise esse aspecto. Se eles não estão funcionando, se não há vientos fortes que pueda afectar a finca, então você pode tratar de analisar qual é a melhor forma de sacarlos, ¿verdad? Como o valor da madeira não é tão alto em relação a cedro ou a outras madeiras, aí a lo mejor você vai necessitar vender uma quantidade importante de árvores para ganhar pouco mais para compensar a corta e a venda, ¿verdad? Então, analise aí esse aspecto. E busque também comparar preços para esse aspecto. E pense já em substituir, ¿verdad? Com madeiras que pode ser com árboles novos. Se a você lhe gusta o eucalipto, pode ser com árboles de eucalipto, ¿verdad? Novos, ou com outras espécies, ou combinando também espécies. Você pode combinar eucalipto com cedro, ou com outras madeiras de valor econômico, por exemplo. Vamos a ver. Exatamente, Saida. Dice, às vezes não cortamos para que não caiga sobre as matas de café. Por isso é importante, se os árboles estão dentro do café, eu devo programar a corta de los árboles depois da cosecha do café. E por que isso, Saida? Porque devo programar a corta de los árboles para depois da cosecha. Dígame usted, Saida. Sí, porque los granos de café se nos caen, se nos quiebra la mata, se pierde la producción y difícilmente uno va a juntar café. Si hay que cuidar la mata, por supuesto que yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que muchas veces por la falta de planificación de nosotros mismos cuando vamos a sembrar, no cortamos los árboles, no hacemos una planificación con respecto a la reforestación y luego vamos metiendo árboles por ahí y por allá, y hay un momento en que usted dice, bueno, tengo que cortar, y al final lo que hace es que derrama o busca otra alternativa, ¿verdad? Para podernos ayudar en ese sentido. Lo digo porque a nosotros nos pasó hace poco. Tuvimos el viento botó unos árboles y se nos quebraron algunas matas, incluso muchas veces con las matas de plátano o así, el viento, porque estamos en una zona muy alta y en la época seca, hace muchísimo viento,
y eso nos ha hecho también de que algunas matitas se nos quiebren. Y también a veces el deslizamiento de alguna parte de la tierra también hace que algunas matillas se nos vayan a caer, pero lo hacía a acotación porque muchas veces nos pasa esa situación. Entonces, Saida, algo muy importante. Claro, yo programo la corta de los árboles para después de la cosecha, pensando en cosechar todo el café, ¿verdad? Evitar daños en matas cargadas. Pero hay un punto importante. En general, ya después de la cosecha, yo paso revisando la necesidad de poda en el cafetal. Es un momento en que yo voy a estar me preparando para la poda. Entonces, sí, claro. Cuando yo programo cortar los árboles en esa fase, aunque algún árbol caiga arriba de una mata, no hay mayores problemas porque yo puedo hacer la poda de esa mata y conducir esa planta otra vez. Y quiero aprovechar y compartir aquí otra vez pantalla. Ok. Y vamos a ver. Entonces, Saida, un tema muy importante, Saida y compañeras, cuando yo debo retirar un árbol de un cafetal, yo debo utilizar una planificación y técnicas adecuadas. Nosotros hemos hecho varias prácticas. Entonces, por ejemplo, las personas con experiencia para cortar árboles, ellos pueden orientar la caída de los árboles solo en la forma como hacen el corte. Entonces, si yo hago un corte, hago cortes que direccionan la caída del árbol, entonces yo puedo dominar el árbol. Otra cosa que hacemos, aquí, por ejemplo, essa foto está indicando lo siguiente. La boca que se hace en los primeros cortes es para dar la dirección de caída. Entonces, aquí ya estoy indicando hacia dónde quiero que el árbol vaya, ¿verdad? El corte final se hace por atrás. Otro punto importante, yo puedo utilizar, ese ya es el corte por atrás, el corte final, que va a hacer con que el árbol tienda hacia a la izquierda, hacia donde quiero que él vaya. Hay un punto importante, yo puedo utilizar arriba en el árbol cables con cadena, cables de acero, con un tecle amarrado a otro árbol para ayudar a guiar la caída de ese árbol, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos el ayudante poniendo unos pines metálicos en el corte final atrás, que va también empujando el árbol hacia donde se quiere que él vaya. Entonces, nosotros hemos hecho digamos, varios cortes, y la mayoría de las veces se pierden muy pocos árboles de café, muy pocos matas de café. Y cuando una mata es dañada, lo que hacemos es que podamos ella y ella vuelve a crecer normalmente. En la mayoría de las veces, no perdemos matas de café. Entonces, essa é a técnica que evidentemente se hace com pessoas que têm experiência. Miley, ¿quiere preguntar algo? Ahí tiene la mano alzada. Adelante. O comentar. Sí, me nacen dos preguntas, digamos, Sí. en cuanto a lo que es la legalidad de la corta de los árboles. Porque no sé qué especies hay protegidas, qué podemos sembrar, o para todo hay que pedir permiso. Y la otra pregunta es, digamos, lo tradicional de los que cortan árboles, que lo hacen de acuerdo a la luna. No sé usted como experto en este tema, ¿qué opina? Muy bien, Miley. Entonces, vamos a empezar por el final. Nosotros sabemos plenamente que el flujo de savia dentro de la planta se alterna con los periodos de la luna, y que eso puede tener influencia en plagas, enfermedades,
en la calidad de madera, ¿verdad? Pero yo no he hecho estudios para confirmar ese aspecto. Pero es un conocimiento que he escuchado de muchos que manejan la madera, que ellos prefieren cortar en ciertos momentos de luna, porque dice que la madera tiene más vida, ¿verdad? Sobre el tema de qué especies, hay una lista de especies que están prohibidas por ley, que fácilmente se puede conseguir esa lista de especies, pero en general, si uno siembra la mayoría de las especies que se usa mucho en café, cedros, raúl, eucalipto, ¿verdad? Terminalia, que es del amarillón, roble coral, hay un montón de maderas cortezas. Si yo siembro en áreas de cultivo, no tengo problemas. Entonces, no hay necesidad de se preocupar con el tema de permisos. Pero es importante que yo revise la lista de árboles que están permitidos para el aprovechamiento, ¿verdad? Hay algo importante, la ley forestal, cuando usted siembra árboles dentro de cultivos, da a usted el derecho de aprovechar esa madera. Entonces, hay el permiso para cortar la madera en áreas de cultivo. Ahora, si usted siembra un árbol de cualquier especie a la par de una fuente de agua o a la par de quebradas de un río, entonces ahí está complicado, porque la ley protege los árboles que están protegiendo los ríos y las nacientes. Entonces, si yo voy a sembrar árboles para conservar las nacientes, porque la naciente no está bien protegida, yo ya sé que ahí no puedo pensar en aprovechar árboles. Si yo voy a recuperar los márgenes de los ríos, que es un tema muy importante, todas las fincas deben proteger las quebradas, deben proteger las nacientes. Sabemos que el cambio climático va a traer eventos extremos gravísimos, tanto de sequía como inundaciones. Entonces, tenemos que proteger muy bien los suelos, proteger muy bien los cauces. Entonces, ahí la siembra es para protección. Y es importante porque es como un seguro, ¿verdad? Don Elías, Sí, adelante. podemos unir eso porque está justo relacionado con la última pregunta que teníamos en la lista, que es que cuando se siembran árboles a menos de 4 metros de cuencas o ríos, si se pueden cortar o no, ¿verdad? Porque contaba Sí. una compañera que conoce a un señor que sembró laurel y cedro, pero Sí. se lo prohibieron. Entonces, tal vez Sí, como estamos exactamente. hablando de lo Sí, mismo, lo así podemos es. incorporar. Así es. No puedo sembrar ninguna especie maderable a las márgenes de un río pensando en cortar esa madera. ¿Por qué? Porque los ríos, las orillas de los ríos, no está autorizado el aprovechamiento de madera de cualquier especie. ¿Por qué? Porque ahí se puede generar un daño a las quebradas, a los ríos, ¿verdad? Entonces, si yo pienso en aprovechar la madera, debo sembrar en áreas de cultivos, en cercas, en linderos, en divisiones internas de la finca, porque ahí sí yo puedo aprovechar sin mayores problemas. Entonces, es muy importante ese aspecto, ¿verdad? No puedo sembrar árboles a la orilla de un río pensando en aprovechar la madera, ¿verdad? Sea cual sea la especie. Entonces, es muy importante ese aspecto y en ese sentido, muchos productores, claro, às vezes siembra pensando tal vez en ayudar ahí a la conservación, pero cuando ve aquella madera hermosísima, ¿verdad? Un volumen maravilloso, dice, uy, ¿cuántos colones hay ahí, verdad? Entonces, ya empieza a soñar con sacar la madera. Entonces, yo recomendaría que los árboles a la orilla de los ríos sean árboles de importancia para la fauna, para amarrar los suelos. Ahí está el sotacaballo, que se usa mucho para proteger nacientes y ríos, ¿verdad? En fin, hay muchas especies que se pueden utilizar. Y los maderables,
los cedros, laurel, eucaliptos o cualquier otro maderable con propósitos de producción de madera, mejor sembrar en otras áreas de la finca, ¿verdad? Que no sean nacientes y a la orilla de quebradas. ¿Podemos Perfecto. pasar a la próxima pregunta? Sí. Voy a saltarme un poquito la pregunta que estaba después para igual poder como ir amarrando las cosas. Ajá. Entonces voy a ver la 5, que es a dónde se puede acudir para un diseño de sombra ajustado a cada cafetal. En la sesión de capacitación conversamos sobre la aplicación, pero, o sea, conversamos también de que necesitaba cierta asesoría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar a diseñar esta sombra? ¿Cómo empezar a planificar dónde van a estar los árboles? Ujú. ¿Qué tipo de Sí, servicio, digamos, quiero tener de ellos? claro. Entonces, yo comentaba en la sesión sobre el diseño de la sombra, ¿verdad? Que era importante tener buena asesoría y que hay algunos técnicos del ICAFE que ya tienen experiencias, ¿verdad? Hay ingenieros forestales, agrónomos que tienen experiencia en el tema, pero hay mucha publicación también sobre el tema y la idea es, pues, si no encuentro a alguien, tratar de ver si revisando los manuales, revisando la información, tenemos elementos importantes para diseñar la sombra en el cafetal, ¿verdad? Vamos a ver aquí si puedo hacer una síntesis rápida. Aquí que tenemos. Ok, esta presentación sería de... Ok, estoy viendo las presentaciones que tengo aquí abierta. Tiene un Esta montón a es... mano, don Elías. ¿Ah? Las tiene listas todas para contestar cualquier pregunta, ya Así tiene es, todas las presentaciones. estoy con las presentaciones que hice y otras que yo utilizo para poder Ujú. orientar. Ok, entonces vamos a ver esta aquí, por ejemplo. Ok, ¿dónde está la parte de diseño? Vamos. Ok. Vamos a ver. Ah, ok, muy bien. Entonces, voy a compartir otro aquí rápidamente para hacer una breve síntesis sobre el tema del diseño, ¿verdad? De manera que podamos... Todas estuvieron conmigo en sesiones pasadas o no, ¿verdad? Algunas estuvieron y otras no, es así, ¿verdad? No, todas en la anterior, digamos, de grabación eran personas facilitadoras, pero ya Ah, ok. después los videos que hicimos sí los trabajamos Ah, en muy todos los bien. grupos. Ok, Ujú. muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a repasar un tema importante. Vamos a hacer una evaluación del grupo. Ahí tenemos, supongamos que tenemos un dron o un helicóptero sobre nuestro cafetal. Y aquí hay 4 imágenes de cafetales con árboles. ¿Cuál es la mejor distribución de sombra de esos 4 cuadros? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El de la izquierda arriba, el de la derecha arriba, el de la izquierda abajo o el de la derecha abajo? ¿Cuál es la mejor distribución de copas de árboles en un cafetal? Voluntarias, vamos a ver. Por la sombra que veo, viendo desde un ángulo de altura, me parece que la primera de mano izquierda, porque veo que como que la sombra cubre todo el café, pero no sé si Ok, es entonces, correcta la forma en que lo muy bien. estoy Entonces, visualizando. Saida está opinando que tiene la opinión de que esta es la mejor sombra. ¿Alguien más que Yo, Doña esté? Lucidia. Frela, Ahora,
No, nada Adelante. más para cualquier cosa, doña Frela puso que el 2, pero no estoy muy segura de cuál es el 2, entonces si nos puede dejar ahí en el chat también a cuál se refiere, mientras doña Lucidia responde. Bueno, yo Lucidia, pienso, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, adelante. Lucidia. Sí. Yo pienso que, bueno, desde mi punto de vista, la derecha de la parte de abajo, porque tiene entrada de sol, y si se va a sembrar café o otros productos en la parte baja, diría que sería la más óptima. Claro, pensando en que esos árboles fueran algunos frutales y que se puedan abrir desde la copa, algunos, entonces se controlaría pues la entrada del sol para las plantas cuando se siembre en la parte baja. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? En mi Hola. caso, Ana, Ana. yo considero que esta, la que está a la mano derecha, la que dice, bueno, a la orilla de donde dice abierta, creo que esa es como la que está mejor distribuida, me parece. Ok, muy bien. Entonces, así de manera muy general, Ana es la que pegó con el criterio más adecuado. La sombra de la derecha es una sombra que va mezclada con entrada de luz, vea. Hay entrada de luz por las copas, hay entrada de luz alrededor de los árboles. Entonces, digamos que es una distribución uniforme y abierta. Entonces, hay que evitar la sombra cerrada sobre el café. Pero Lucidia dice algo interesante. Ella dijo, la de abajo está más abierta. Entonces, efectivamente, Lucidia, en algunas situaciones, si yo tengo mucha nubosidad, si yo tengo pocas horas de luz porque mi cafetal está en una posición que no recibe la luz del sol en buena parte de las horas de la mañana, entonces yo necesito abrir más la sombra. Pero eso yo hago con la poda, Lucidia, y no con la distribución de los árboles. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que yo necesito una sombra más distribuida, una sombra más homogénea, y va a haber momentos que eu necessito abrir mais a entrada de luz. E se não tenho os árboles, eu sempre vou ter muita luz entrando. ¿Entendido, Lucidia? Claro, entiendo. Gracias. Entonces, aquí arriba, por ejemplo, digamos que tenemos un árbol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Aquí tenemos 8. Se em algum momento eu vejo que há demasiada sombra, demasiada lluvia, então o que hago é que eu podo alguns desses árboles. Quando chega o momento de muito verano, muito sol, eu deixo então que a copa se desenvolva um pouco mais. E aí vou jugando, ¿verdad? Por isso é importante ter uma distribuição de árboles por todo o cafetal e regular a entrada de luz com as podas. Eso fue lo que me pasó a mí, que digamos, no percibí que las copas de ese árbol estaban abiertas, por decirlo de esa Claro, forma. muy Pero sí, bien, sí, por Saida. supuesto que sí. Entonces, Saida, ese es un elemento importante. Sí, claro. La luz tiene que Sí. pasar por la copa de los árboles, Ajá, porque ajá. abajo yo tengo matas de café que requieren luz, ¿verdad? Requieren Sí. sombra y luz equilibrada. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos que hay que tener un 40, un 50% de sombra, isso quer dizer que hay que equilibrar sol y luz, sol y sombra em todo o cafetal. Não puedo ter excesso de sombra em um lado e excesso de sol em outro, que é o caso de los outros 3 quadritos. El de la izquierda arriba é excesso de sombra por todo lado. El de abaixo é excesso de sombra em alguns lados e excesso de luz em outros, el de la izquierda abaixo. El de la derecha é excesso de luz por todo lado, ¿ves? Então, el de la derecha arriba é a distribuição que nos permite ter essa búsqueda do equilíbrio entre luz e sombra. E em cada lugar, há que ir identificando qual é a quantidade
de poda, de sombra y de luz que se requiere. Entonces, es un elemento importante decir a ustedes que si ustedes están vinculados a alguna cooperativa, alguna asociación, cuando quieran repasar esos temas, pueden pedir apoyo también a la cooperativa o a la asociación para hacer grupos de capacitación y buscar apoyo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísima actividad en varios países y no podemos dar asistencia técnica finca por finca como o CATIE, pero eventualmente nosotros poderíamos hacer algunas capacitaciones puntuales con grupos de familias productoras. Aquí, por ejemplo, está una sombra en Guatemala de un árbol que se llama grevillea. Vea ustedes qué interesante, es un árbol maderable, ellos mantienen el tamaño del árbol alrededor de máximo 6-7 metros y están controlando la copa todo el tiempo para regular la entrada de sombra. Es un árbol maderable, está produzindo madeira, pero não está em livre crescimento. E eles utilizam a técnica de la poda de la copa para regular a entrada de luz. Desta forma, há um equilíbrio entre produtividade do café, sombra e produção de madeira, ¿verdad? Então, é muito importante esse aspecto, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Ok, vamos a ver. En términos de diseño. Ok. Don Elías. Sí, adelante. ¿Quién habla? Maylid. Maylid, adelante, Maylid. Ese tema ahí que usted mencionó del aprovechamiento del sol, bueno, pienso que la mejor hora de sol es la mañana, pero ¿qué tiene? También tiene que ver el tema de terreno, de nivel de terreno, si es plano, desnivelado, qué tipo de sombra. Maylid, efectivamente, si yo tengo un terreno plano, la distribución de la luz va a ser más homogénea durante el día, ¿verdad? El sol va cambiando de posición, pero, digamos, ilumina el cafetal de maneira mais intensa durante todo o dia. Pero se eu tenho um relieve onde o sol nasce atrás em uma montanha, verdade? E eu só vou receber o sol a partir das 8, 9 da manhã. Isso quer dizer que meu cafetal vai ter menor quantidade de luz. Então, eu tenho que ver a posição que nasce o sol, a quantidade de horas de luz que o cafetal tem, y de esta manera programar el manejo de la sombra. Si estoy en una zona que hay mucha nubosidad y hay pocas horas de luz, significa que yo necesito tener un buen manejo de los árboles para entrada de luz. Entonces, podas continuas de los árboles de las guavas, de los porós, ¿verdad? Para permitir buena entrada de luz. Outro aspecto importante del diseño, la distribuição que dou a los árboles, ¿verdad? Por ejemplo, eu sempre digo, se poró, digamos que sea poró y guava, ¿verdad? Aqui o poró e guava funciona igual, perdão. Esses 4 aqui são porós, em el dibujo. Está a 6 metros, que os porós estão a 6 por 6, ok? A distância de 6 por 6 vai ter a possibilidade de uma alta densidade de poró dentro do cafetal. Ventajas, eu vou produzir muita biomassa para nutrir o cafetal, vou fijar nitrógeno em el suelo. Então, aí eu vou ter uma bomba de nutrientes, pero devo ter um cuidado muito grande com essa distância. É que não posso deixar as copas cerrar demasiado, porque eles estão relativamente cerca. Isso quer dizer que aqui eu tenho que ter um domínio da poda de los árboles de 4 metros para abaixo e não posso deixar cerrar a copa. Então,
Si yo estoy en una zona de mucha neblina, de mucha, o de pocas horas de luz, entonces yo puedo poner a 8 por 8, a 10 por 10, siempre haciendo un control de la poda que permita entonces la entrada de luz, ¿verdad? Pero en cualquier lugar yo debo tener poró o guava en estas distancias que puede ser de 10 por 10, 8 por 8, 8 por 7, ¿verdad? 6 por 6, porque ellos son los que nutren el café. Ellos no compiten por nutriente. Ellos solo van a competir por luz si yo dejo la copa cerrar sobre el café. ¿Entendido? Entonces, esos árboles son los que ayudan a reducir la dependencia de nutrientes, de fertilizantes, ¿verdad? Y es importante porque ellos aportan nutrientes, pero yo tengo que estar haciendo la poda. Ahora, ¿y los maderables? Bueno, los maderables deben estar en distancias grandes uno del otro. Si yo estoy en una zona que tengo muy poca entrada de luz por nubosidad o por el relieve, ¿verdad? Entonces yo pongo los maderables a 30 metros de distancia, 40 metros de distancia, principalmente después que ellos ya están con más de 10 años, ¿verdad? Entonces, pero si estoy en una zona donde hay mucha entrada de luz, yo puedo tener a 20 metros, a 25 uno del otro, ¿verdad? Pero los maderables, en general, no deberían estar a menos. Aquí está a 12 por 12, porque es distancias iniciales. Yo puedo después, cuando los árboles están grandes, eliminar un árbol por medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un árbol por medio yo elimino y yo voy a quedar con 24 metros por 24 metros de distancia. Entonces, uno puede sembrar a 12 por 12, a 15 por 15, si quiero tener, cuando los árboles están maduros, distancias de 24 metros, distancias de 30 metros. Pero necesito tener muy buena distancia entre los maderables. Si quiero tener banano, entonces yo pongo filas pasando al medio de los maderables y al medio de las guavas y de los porós, tratando de tener una buena distribución. Lucidia, adelante, Lucidia. Sí, a mí me gustaría una pregunta, porque yo sé que estamos hablando, bueno, usted nos está platicando de la parte alta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la parte baja? Porque también... Claro, en la parte baja, entonces ahí, si estoy abajo de 1000 metros y hay mucha temperatura y hay mucha luz, entonces ahí sí tengo que estar teniendo una sombra bien distribuida dentro de mi cafetal, ¿verdad? Yo diría que puede ser a 6 por 6 los porós y las guavas, 7 por 7, 8 por 8. Recuerden, si yo tengo a menos de 8 metros de distancia entre uno y otro, no puedo dejar cerrar completamente la copa y tengo que manejarlos. Pero ellos son muy importantes porque nutren el café y vamos a ver aquí el tema del manejo. Creo que está aquí en esta, el manejo. Está aquí o el diseño. Ese es el diseño. Voy a pasar para la del manejo. ¿Puedo hacer una preguntita más? Adelante. Disculpe, soy Lucidia. Adelante, Lucidia. Abajo, yo me refería abajo en la raíz, porque las raíces suelen ser muy groseras de árboles grandes. Ah, ajá. Entonces, la siembra de café, que es lo que producimos aquí, pues obviamente me imagino que hay que dejar mucho más espacio alrededor, porque se esteriliza, depende del árbol que sea, puede esterilizar la tierra. Exactamente. Sí hay árboles maderables que alrededor del árbol compiten mucho con el café, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Tener pocos árboles maderables bien distribuidos, pero mezclados con poró y mezclados con guava, que vai alimentar el cafetal. Tener solo maderable
Isso quer dizer que vou ter uma alta competência por nutrientes e por luz. Entendido? Sí, muchas gracias. Há ponto que quero mencionar a vocês. Esse é tipo de... Estão vendo aí a Copa del Poró com digamos, tamanho que não passa de 2 metros de altura do tronco, verdade? O tronco grueso não passa de 2 metros. Há muitas fincas que têm esse sistema. E miren o que fazem. Eu chamo la poda chambona. Hasta Elías de Melo hace. Uno agarra o machete a 1,5 metros, 2 metros e pum, corta todo. Qual é a desventaja de esta manejo? Lo hacen às vezes incluso com as guavas, pero as guavas às vezes sofrem muito e algumas morrem, há que volver a sembrar. Pero os porós aguentam muitíssimo, o madeiro negro também. Qual é a gente usa esse sistema porque é muito econômico e muito fácil. Pero se eu hago uma poda de todos os árboles desta forma, eu vou aumentar a quantidade de luz que entra no café. Então, é demasiada luz e estressa a planta de café. Então, eu não deveria fazer esse sistema de manejo. Então, o que devo fazer? Quando eu tenho a sombra cerrada, eu deveria estar mantendo uma altura de máximo 4 metros de altura para ter a aeração sobre as matas de café, para que o vento circule e não haja muita umidade. E logo, eu posso fazer isso. Eu vou fazendo podas de ramas, sem fazer a poda total. Então, eu posso combinar um árbol, eu abro a sombra, e o outro eu podo drástico, pero não corto totalmente a copa. Dejo sempre uma rama para que o árbol respire e pueda continuar alimentando o suelo. Ve aqui, esse árbol da esquerda está podado drástico, vea? E esse da direita aqui está regulado em paráguas intermédio. Esse aqui aporta muita entrada de luz, pero também dá sombra que refresca. Aqui estamos combinando os dois sistemas, que é para bajar os custos de manejo de la sombra. Se eu combino os dois, esse sistema é mais barato, pero me dá menos benefício. Esse aqui é pouco mais de trabalho, pero me dá mais benefício, verdade? Então, eu posso combinar. Pero solo hacer poda drástica não é uma alternativa. Entendido? Combinar é o melhor. E aí eu vou definindo a partir da necessidade de abrir mais ou menos, verdade? Em essa plantação com laurel e poró, veja que podaram drástico todos os porós e não deixaram nenhuma ramita para ele respirar. Lo recomendável é deixar al menos uma ou 2 ramitas respirando. Entendido? Para que ele possa seguir dando benefícios. Ok. Hay una pregunta de doña Carmen. Doña Carmen, adelante, doña Carmen. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlo. Bueno, es muy común acá en la zona que después de que se termine el café, se haga esa poda, esa que dice usted, chambona. Bueno, se limpia. ¿Usted está en qué zona? Todo. ¿Usted está en qué zona? Tarrazú. Está en Tarrazú. Entonces, es normal que se haga esta poda, se limpia, se deja cero sombra, y también, usted lo mencionaba, es para estresar el café, y normalmente es la forma en que buscan para que se dé una buena florea, para que se dé un calentamiento total y se dé una buena florea. Eso es lo que siempre he conocido. Entonces, por favor, aclárame si no es tan beneficioso. Lo que quiero decir es que cuando usted abre totalmente, usted estresa el café demasiado. Es cierto que hay que dejar entrada de luz, pero no hay que dejar demasiada entrada de luz. Ya se está verificando la queima de las hojas cuando se hace eso. Está aumentando la temperatura.
Entonces, para estimular la floración, no necesito abrir 100% la entrada de luz. ¿Entendido, Carmen? Carmen, ¿verdad? Sí, entendido, Entonces, sí, de hecho sí. Entonces, perdón. hay un punto importante. Cuando yo hago esa poda totalmente drástica, yo reduzco las raíces del poró, pierden volumen. Las raíces finas se reducen y reduce la fijación de nitrógeno en el suelo. Si yo puedo alternar, dejar un árbol con una poda fuerte, con una rama, con otro árbol, con un paraguas, con 2 ramas o 3, siempre va a entrar buena entrada de luz y va a haber mucha fijación de nitrógeno al suelo. Pero si podo todo drástico, vai reduzir a fijação de nitrógeno. Então, é demasiada a temperatura sobre o café e, además, eu afecto a incorporação de nitrógeno a partir de los árboles. Déjenme ver se comparto aqui. Ai, Deus. Déjenme ver aqui onde está isto. Proyecto CIACAF. Ok. Entonces, no es necesario estresar demasiado y el café va a florear muy bien. Y por otro lado, vamos a tener beneficios importantes dejando que los árboles de poró tenga algunas ramas respirando. Yo hice una presentación en Tarrazul y estoy buscándola ahora. Vamos a ver. Por mientras, por si se puede Adelante, incluir y sí. si no lo vemos después, hay 2 preguntas acá que Adelante. dice que dónde se pueden conseguir árboles de guava y otro es qué tal el CAS como sombra en la zona tropical de Orosi. Por mientras, si lo podemos ver de una vez y si no lo vemos. Ok. Hay viveros por todo lado, ¿verdad? Hay viveros de lice, hay viveros que estão em várias regiões. Então, hay que buscar em esses viveiros para conseguir. E, em todo caso, tenho entendido que em todas as zonas uno pode encontrar fincas que têm, ¿verdad? Então, o ideal seria pedir a los produtores que nos consigam semillas para poder fazer um viverito de guavas. Que curioso, eu estava aqui. Já encontrei. Muito bem. Déjenme solo ver se é em esta aqui. Ok. Então, esse tema da poda drástica de todos os árboles é um tema muito importante no contexto do cambio climático. Por isso, me gostaria que vocês, incluso Carmen, se pode fazer, digamos, uma espécie de parcela de prueba. Eu posso fazer uma pequena área com este manejo, verdade? Que estou indicando, e luego veo o resultado de la práctica, ¿verdad? Entonces, yo recomendaría para que ustedes pudieran comparar y ver. Una pregunta. Sí, adelante. Cambió de diapositiva, porque todavía por lo que estamos viendo es lo de las mejores épocas para el arreglo, pero no sé si todavía está buscando. Estoy buscando una que quiero compartir con un dato que presenté em Tarrazú em um evento. Já casi la pongo. Então, não foi esta tampouco. Que rica calor. Muito bem. Sim. Ok, então,
Nosotros cuando estuvimos recién en Tarrazul, yo tuve oportunidad de pasando, ver que había cierta variación en cafetales, ¿verdad? Pero Carmen está diciendo que efectivamente muchos hacen esa poda drástica, entonces ya me dejó ahora preocupado porque esa es una poda que efectivamente puede generar impactos importantes com relação ao clima, a temperatura, muito excesso de temperatura sobre o café. Ok. Algo me disse que já casi encuentro, porque la tengo aquí. Ok. Por mientras, para las compañeras, muy bien, adelante. Algunas preguntas sobre la parte de control de plagas, de las hormigas que mencionaba don Elías en los videos. Ahorita yo creo que las preguntas están más relacionadas a la parte de la sombra, las que están surgiendo aquí en la sesión. Entonces, para que no crean que las estamos... Ya encontré aquí. Ok, nada más para que no crean que las estamos como dejando de lado, podemos retomarlas la próxima semana con Adin, que vamos a estar viendo lo de biodiversidad. Muy bien. Entonces, para que sepan que vamos a dejar algunas por fuera hoy, pero porque el interés está sobre todo enfocado en esto. El tema de la cobertura del suelo, yo voy a comentar ahora porque es un tema importante, porque la combinación de árboles y manejo de buena cobertura es adecuado. Vea, por ejemplo, aquí, Carmen y compañeras. Ese fue un ejemplo que comenté en Tarrazú, en un evento que yo participé. Si yo tengo 150 árboles de poró o de guava, digamos a 8 por 8 por hectárea, ¿verdad? 8 por 8. Se puede tener nitrógeno aportado en las raíces por hasta 25 kilogramos por hectárea. Pero si yo hago poda drástica del poró en toda la plantación, eso se puede reducir, ¿verdad? Entonces, por eso es importante dejar siempre una rama o un par de ramas. Vea qué cosa curiosa. Si yo sumara 25 kilogramos de nitrógeno que aporta essas espécies em la raiz, mais 13 kilogramos del material de la poda, eu estou falando de 38 kilogramos de nitrógeno por hectárea por ano, solo a partir de los árboles. Isso equivale a 5 sacos de la fórmula 18-5-15. Então, duas razões por não hacer a poda drástica. Primeiro, altíssima temperatura sobre o café, e a outra, reduz a fijação de nitrógeno em el suelo. ¿Entendido? Muy bien. Vamos, Fernanda, al tema de la cobertura, Fernanda, que es una pregunta que está ahí. ¿Cómo es la pregunta de la cobertura del suelo? Sí, que había personas que no estaban familiarizadas con estas posibilidades, ¿verdad? Y mencionaban que más bien dejaban el cafetal bien como limpio, digamos, una vez que pasaban por ahí. Pero entonces la propuesta era que retomáramos un poquito por qué la agricultura convencional ya no es sostenible y cuál es el rol que entonces toma la agroforestería como alternativa. Muy bien, entonces vamos aquí en esta presentación. Entonces, vea qué importante, hemos hablado de la sombra. ¿Qué? Hemos hablado de la sombra porque cria microclima, aporta varios beneficios al suelo, ¿verdad? Por ejemplo, evita la erosión, ayuda a recuperar el suelo, pero si puedo combinar los árboles de sombra con manejo de la cobertura del suelo, yo voy a tener múltiples beneficios. Y aquí quiero comentar para ustedes un punto importante. Vamos aquí al tema de la cobertura del suelo. Se hizo un estudio con un proyecto que yo participé ahí en Tarrazú, pero también en Turrialba y en el Valle Occidental, y hay una erosión tremenda en los cafetales. Hay un potencial de erosión.
Entonces, hay un punto importantísimo, compañeras. Los cafetales deben tener el suelo cubierto. Los suelos deben estar cubiertos por hojarasca o por buenas hierbas. Pero un suelo descubierto, como está aquí a la izquierda, significa que a cada lluvia yo estoy perdiendo el patrimonio de la finca. Por eso, no tiene más sentido con los estudios y la información que se ha desarrollado que manejemos los suelos descubiertos. ¿Cuál es la estrategia? Es tener la zona de fertilización del café libre de la competencia de las hierbas, pero entre filas en la calle, mantener el suelo cubierto. Entonces, hay hierbas que tienen raíces finas, que ayudan a hacer la cobertura y que me protege de la erosión, mantiene cierta humedad, ¿verdad? Esse é um tema importantíssimo porque, ano a ano, muitas fincas estão perdendo o suelo. A vida do suelo, a química do suelo se perde com o suelo descoberto. Então, a estratégia é tratar de evitar, vea, aqui está um suelo que, em um aguaceiro fortíssimo, lavou de tal maneira, do lado esquerdo, que apareceram as raízes do café. Entonces, si tengo sombra, pero mi cafetal está con una pendiente muy fuerte y puede en cualquier momento, un evento extremo, lavar el suelo, entonces yo necesito poner ahí prácticas de conservación del suelo, hacer barreras vivas, hacer canales y manejar lo que nosotros llamamos buena cobertura del suelo. ¿Qué significa una hierba de buena cobertura? Son aquellas que nacen aquí en el centro de la calle, pero que tienen raíces muy finas y ayuda a evitar que el suelo se lave en un eventual aguacero, ¿verdad? Entonces, la idea es estar utilizando. Y hemos hecho estudios que esos cafetales tienen una alta vida en el suelo, tienen lombrices, porque tiene materia orgánica, tiene buena humedad. Entonces, recuperar la vida del suelo es importantísimo. Entonces, la idea es evitar tener las hierbas en la fila del café, las que compiten, ¿verdad? Las que tienen raíces fuertes, las que tienen, digamos, los zacates, por ejemplo, bejucos, zacates, ¿verdad? Hojas anchas que crecen muy alto, yo debo evitar que esté en la fila del café. Si están en la calle, en el centro, yo puedo mantenerlas reguladas con guadaña o en algún caso con un control directo con herbicida, pero recuerden que no se puede usar muchísimo herbicida. Los herbicidas afectan muchísimo el suelo. Entonces, ese es un tema crítico, ¿verdad? Y tenemos las buenas coberturas, los paragüitas, los trébol, ¿verdad? Cinquillos, que son hierbas que es un pecado queimarlas con herbicida, porque ellas no compiten con el café. Más bien yo estoy, digamos, eliminando una cobertura que me está ayudando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes puedan tener este cuidado de mantener una buena cobertura. Y nosotros estamos terminando una guía, Fernanda. De aquí a fin de año, creo que vamos a tener la guía ya actualizada. Es una guía que orienta a las productoras y productores. ¿Están viendo ahí ese PDF, Fernanda? Sí, sí, lo estamos viendo. Ayuda a los productores y productoras a diagnosticar qué tipo de hierbas tienen. Entonces, hay hierbas que son consideradas buenas, hay unas que son regulares, unas que son muy competidoras y otras muy competidoras. Entonces, si yo sé de esto, yo puedo entonces, con las hierbas competidoras y muy competidoras, no tenerlas en la fila del café y tener ellas bien dominadas en la calle.
Las hierbas buenas y regulares, yo puedo tenerlas en la calle, ¿verdad? Por ejemplo, ejemplos de buenas hierbas. Aquí están, ¿verdad? El maní forrajero si está en el centro de la calle, pero si está pegado a la mata de café, puede ser un problema. Aquí está el cinquillo, que es la drimaria, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de buena cobertura. Está la comelina, ¿verdad? Que van formando. Aquí está este que nosotros llamamos oreja de ratón, ¿verdad? Que está aquí a la izquierda. Es una buena cobertura. Está este aquí que llamamos comalillo, sombrerito, que está al centro. Es buena cobertura. Entonces, esas hierbas, la cansagente que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Esas especies pueden estar en la calle y va a estar protegiendo el suelo y dando vida al suelo, ¿verdad? El trébol, mire, los trébol tienen raíces muy pequeñas, yo los puedo dejar en la calle protegiendo el suelo, ¿verdad? Aquí están otros ejemplos, ok. Culantrillo aquí a la izquierda, muy bien. Otra comelina. Las hierbas regulares, ellas crecen un poco más, pero yo puedo con cierto control de tenerlas reguladas al centro de la calle. El bledo, ¿verdad? Ahí hay varias especies que uno puede, ¿verdad? El guandule, frijol de palo, que es muy bueno incluso en el arroz. Uno puede tener él en la calle y ayuda a recuperar el suelo. Bueno, esas son las regulares. La china, que está aquí a la izquierda, es suave de manejo, yo la puedo dejar en el centro de la calle y me ayuda a proteger el suelo. Ahí luego están las competidoras, son aquellas que crecen mucho, entonces hay que tratar de tenerlas bien dominadas en la calle. Puedo tener bien chapeado, ¿verdad? Y la fila de fertilización libre de ellas. Essas são as competidoras, os bejucos. E luego temos o grupo de las muy competidoras. São os zacates, os coyolillos, ¿verdad? Então, em la calle hay que tener bien controlada y en la zona de fertilización no puede estar presente. Entonces, yo puedo tratar de reducirlas para dejar prevalecer las que son buenas coberturas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí que quedó sin contestar, Fernanda? Yo creo que podemos retomar las que están acá porque, digamos, hay una ok. que es si el café se adapta a cualquier sombra o hay alguna variedad de café que se adapta más a sombra. Esa es una, por ejemplo. Los cafés híbridos, que son los llamados los centroamericano, el milenio, el Casiopea, el Esperanza. Esos híbridos tienen alto potencial en café con sombra, ¿ves? Pero en general, todas las variedades con buena entrada de luz y sombra producen bien. Yo comenté sobre los híbridos porque ellos producen más, tienen mayor productividad. ¿Qué más tenemos? Estaba la de el cas, si es una buena sombra. Los frutales, en general, deben estar en pequeñas cantidades en los cafetales. Eso quiere decir, no deberían pasar de 40 o 50 árboles por hectárea. ¿Por qué? Porque ellos compiten por luz y por nutriente. Yo puedo tener, pero poca cantidad y manejando la entrada de luz con poda. Ahora hay podadoras telescópicas con motor. Es muy práctico hacer las podas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho trabajos con mujeres que incluso pueden usar esas máquinas fácilmente y ahí la idea es tener el control de la copa de los frutales a baja altura, dejando entrar la luz. Entonces, el cas, el aguacate y los otros frutales pueden estar presentes, pero siempre con la regulación de la poda de la copa y no con mucha cantidad de árboles por hectárea, ¿verdad? No pasar de 50 o 60. Y de preferencia está combinado con poró o guava en podas. Perfecto.
Luego dice doña Anabeliz que el café de ella es muy pequeño y lo que tiene como sombra es matas de banano, que qué tan bueno es y cómo funciona con árboles de anona. Ok, entonces... Ella está en Monteverde, por aquí. Está en Monteverde. Ujú. Digamos, el banano es una sombra muy buena para café si yo tengo buena distribución y buen manejo, ¿verdad? Los residuos del banano ayudan a proteger el suelo, incluso ayuda a mantener humedad. Entonces, por ejemplo, la idea es tener bien distribuido el banano a buena distancia y mantener el sistema de desijas y control, porque a veces yo tengo cepas muy grandes, la madre, la hija, la tía, la abuela, una cepa grandísima de banano, y ahí va a afectar el café. Entonces, pero si tengo un buen manejo y una buena distribución, me deja entrar buena luz. Y el pisote del banano es muy rico en potasio y aporta nutrientes. Ahora, no aporta todos los nutrientes. Por eso yo siempre digo que es bueno combinar el banano con guava y con poró para compensar el aporte, ¿verdad? Y el frutal es lo mismo que comenté anteriormente. Puedo tener, pero debo tener. Hay un aspecto importante de la rentabilidad. El aguacate es muy rentable, por ejemplo, ¿verdad? El limón mecino es muy rentable. Entonces, yo puedo tener planificado dentro del café unos 50 por hectárea y afuera del café yo puedo tener sembrado en otras áreas más árboles, ¿verdad? Pero dentro del café devo combinar con guava y con poró para ayudar a compensar por la competencia de nutrientes. Ok, muchas gracias. Doña Carmen pregunta si la Catalina, la Santa Lucía, la Escobilla y el Muriseco son buenas, o sea, ¿es buena idea dejarlas o si mejor no? En la calle puedo dejarlas y evito que ellas estén en la zona de fertilización del café. Ahora, la idea es ir encontrando aquellas que tienen pocas raíces y ayuda a cubrir el suelo. Y ahí yo voy dejando ellas. Y para hacer eso, yo tengo que ir presionando a las otras hierbas, ¿verdad? Entonces, ahí ella puede ir con el manejo, seleccionando las que son mejores para cubrir el suelo y puede ir presionando las que crecen muy alto y pueden competir con el café. Ok. Miley tiene la Y mano doña alzada. Miley, ajá. Sí, adelante, Miley. Sí, don Elías, ¿tienen estudios de cómo afecta la sombra al desarrollo del grano? ¿Es positivo? Muchos estudios, Miley, muchos estudios. Una sombra bien manejada y bien distribuida genera varios beneficios. Entre ellos, un mejor tamaño de fruto, evita enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo exceso de sol, yo voy a tener un grano menor, voy a tener más asparria en el grano, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Por eso necesito pensar en una sombra bien equilibrada. Hace muchos años, yo encontré a un investigador brasileño que hizo el estudio de la genética del café. Y yo pregunté a él si en el estudio de la genética ele havia encontrado alguma relação de la genética com a sombra. E ele me comentou algo surpreendente. Ele me disse, Elias, há genes de la calidad de la bebida, del grano, que solo se expresa en la taza si el café tiene cierto grado de sombra. E isso é maravilhoso, porque isso reafirma que genéticamente el café es una planta de sombra, pero tiene que ser una sombra equilibrada. ¿Entendido, Miley? Tal vez ahí también podría como mencionar rápidamente la parte de control de plagas que había, era esta hormiguita, no recuerdo el nombre, que controlaba. Se llama Solanopsis. Solanopsis. Es una hormiguita negra que pica durísimo. Lo que Fernanda está motivando es lo siguiente. Cuando yo tengo un cafetal en pleno sol,
hay varios controladores naturales de plagas y enfermedades que no están presentes o están presentes en muy poca cantidad. Por ejemplo, no va a haber cantidad de pájaros, no va a haber cantidad de hongos controladores, no va a haber hormigas controladores de plagas. Las investigaciones que hemos acompañado reafirman constantemente que una sombra bien equilibrada permite controladores naturales de la roya, de la broca. Por ejemplo, la broca, además de la hormiga, hay también avispas que controla, ¿verdad? Y hay estudios en Brasil que reafirman eso también. Pero cuando no hay sombra, no hay esos controladores naturales. Entonces, por eso es muy importante tener un buen diseño y equilibrio de la sombra, ¿verdad? Katia tiene la mano alzada. Hola, buenos días. Bueno, me quedé un rato sin internet. Espero que no pregunte algo que ya lo hayan dicho, pero yo tengo una finca en San Pablo de Barba y tengo muchísima sombra. O sea, es un bosque porque siempre mi familia, o mejor dicho, mi mamá, estaba en contra de cortar árboles y entonces, no sé, me gustaría preguntar si existe una persona que no pudiera pedirle que visite la finca y que, digamos, me aconseje, bueno, este árbol no es bueno, corte aquí, corte allá, etcétera. Porque sí, digamos, ahorita tengo un peón nuevo y él sabe que va a tener que quitar un poco de sombra, pero me encantaría tener a alguien que sea un experto y que lo pueda analizar, porque sí, las partes donde hay sombra hay menos café y la planta está mucho más bonita, pero hay menos café, lógicamente. Esa era mi pregunta. Gracias. Entonces, Katia, la recomendación sería que buscaras apoyo en la oficina del café más cercana y indique a ellos que necesita apoyo para el diseño y manejo de la sombra, ¿verdad? Usted me está diciendo entonces que tiene bastante sombra en su cafetal, entonces definitivamente hay que tener a alguien que le acompañe para revisar cómo está la distribución de sus árboles, qué árboles están presentes, ¿verdad? En general, cuando hay demasiada sombra, eso afecta el equilibrio de la productividad del café. Entonces, es muy importante. Ahí está Katia, Rita dice, el MAC también puede asesorar en ese tema. Exactamente, hay colegas del MAC también que tiene esa expertise, ¿verdad? Pero hay tips muy importantes, Katia. Hay tips muy importantes. Por ejemplo, árbol abajo de árbol. Usted tiene que tomar la decisión cuál es el que sale, cuál es el que se queda. Pero no puede tener un árbol abajo del otro, ¿verdad? Sombra sobre sombra. Tiene que haber buena distribución de guava y poró por todo el cafetal. Entonces, hay tips que usted puede ir ya dando a su trabajador. Por ejemplo, ninguna copa de la sombra debe pegar al café. Entonces, hay que pasar cortando todas las ramas que pegan el café. ¿Ves? Entonces, esas cosas van ayudando. Copas muy cerradas que no pasa la luz, hay que subir ahí y podar ciertas ramas para que la luz pase. Son tips como este ya pueden ayudar a usted a ir ordenando la sombra en su cafetal. Perfecto, don Elías, muchas gracias. Con mucho gusto. Voy a hacer nada más una última preguntita que acaba de llegar de doña Marlene, porque, bueno, la primera es como si tengo caturra, ¿qué sombra es recomendable? Pero la segunda me parece que también es muy importante, que es qué es cierto hay de que la humedad despliega más roya. Y ya yo creo que con esta podemos ir cerrando porque ya son las 11:45, pero sí me parece importante como retomar ahí. Muy bien, entonces las sombras que hemos estado mencionando de árboles de servicio, ¿verdad? El poró, las guavas, el madero negro, funciona excelente para caturra y para cualquier variedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, recomiendo como las principales. Y luego, si quiero tener madera, bueno, un poco de madera y también frutales, pero los árboles de poró, de guava y madero negro son fundamentales para cualquier tipo de café. Sombra y roya.
generalmente, un exceso de sombra, eso quiere decir más del 55% de sombra, más del 60% de sombra, puede crear condiciones favorables a la roya. Pero menos del 20% de sombra, con mucha entrada de luz, también. Entonces, los dos extremos son favorables para las condiciones de roya, el exceso de sol y el exceso de sombra. Entonces, hay que buscar las condiciones equilibradas. Muy bien. Un gustazo enorme estar con ustedes en ese día, ¿verdad? Decir que dentro de mi agenda de muchas carreras, pues en cualquier otro momento poderíamos ver de manera grupal si podemos seguir apoyando a ustedes en ese proceso. Fernanda, un punto importante. Sería bonito pensar en la posibilidad un día de que algún proyecto pueda ayudar a un intercambio de visitas y poderíamos apoyar eventualmente una visita a experimentos, a fincas, por ejemplo, cerca de Turrialba hay mi ensayo, pero también hay fincas donde estamos trabajando há mucho tiempo y poderíamos hacer una gira de campo para discutir sobre cosas muy prácticas mirando en campo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para un próximo año, si hay algún proyecto que apoye intercambios, sería bonito pensar en esa posibilidad, porque ayudaría a avanzar en el aprendizaje sobre esos temas, ¿verdad? Ya para el otro año estamos planificando el regreso a campo, por lo menos un poquito, entonces ahí cualquier cosa. Excelente, muy bien. Entonces, agradecer a cada una de ustedes. Ahí estoy viendo los comentarios, ¿verdad? Un gustazo enorme. Y puedes compartir mi correo electrónico con ellas. Cualquier comentario, a veces puedo tardar, pero siempre trato de contestar todos los correos, ¿verdad? ¿Podemos tener acceso al manual una vez que esté listo? El manual de cobertura, claro que sí, perfectamente, perfecto. ¿Verdad? Yo ya he compartido con ustedes algunos manuales, ¿verdad? Entonces, esos manuales ya están disponibles y los nuevos que vamos a sacar ahora a fin de año, estamos a la orden para compartir. Perfecto, muchísimas gracias, don Elías. Y ojalá muchos que éxitos, haya sigan sido cuidándose y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, don Elías, muy clarito toda la explicación. Y a usted, Fernanda. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, Fernanda, a usted también por todo. Perfecto. Nos vemos la próxima semana entonces. Como les decía ahora, la próxima semana el último tema que vamos a estudiar es el de biodiversidad, que también es con Alejandra y Adina, que son del CATI. Entonces también ahí estas preguntas que estaban sobre control de plagas, los vamos a ver específicamente con aves y abejas. Entonces, para aquello también, como si tienen preguntas y desde ya tienen algunas cosas que tal vez de esta sesión querrían retomar en la próxima con ellas, podemos irlas anotando y las pueden mandar a las personas facilitadoras de cada grupo y las vemos el próximo viernes. Okay. Gracias, bendiciones. Bueno. Claro, Muchas que gracias, tengan muy lindo importante. día. Bueno, nos vemos.